Amigos, muy buenas noches. De cara a las elecciones que ya se avecinan, las políticas hacia el campo deben ser un tema estratégico para nuestra toma de decisiones. Y es que si bien hay un sector muy exitoso que exporta, también ahí hay el doble de pobreza que en las ciudades. Esta noche nuestro invitado es Vicente Gómez Cobo, coordinador agropecuario de la Coalición por México al Frente, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Trae un plan muy interesante. También nos acompañará Alberto Gómez Alcalá. Él es el director corporativo de estudios económicos de City Banamex y presidente ejecutivo de la ABM. En el marco de las elecciones, un entorno económico muy complicado, mucha volatilidad que justo vamos a analizar. Lo invito a que nos acompañe. Pues Vicente, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Alberto, qué gusto estar aquí contigo y compartiendo con tu auditorio. Pues Vicente, el campo, como lo mencionábamos, es un tema importantísimo, un tema que tiene que estar en un primer plano de la agenda del futuro, del próximo sexenio. Y bueno, pues tú ya tienes delineada, digamos, una agenda para lo que es la coalición de por México al Frente, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues ¿cuáles son, digamos, los puntos más importantes de la agenda agropecuaria que tú traes? Por ejemplo, para todas estas personas pues que son campesinos o productores que están en la fase de subsistencia, ¿qué hacer con ellos? ¿Cómo mejorar la situación precaria que vive el campo para ese segmento de la población? Mira, yo creo que empiezas de la parte más delicada, ¿no? En el campo vive el 70% de los pobres de este país y es un contrasentido de que haya gente que pasa hambre donde se produce la comida. Lo primero que hay que pensar es pensar fuera de la caja. O sea, no podemos seguir pensando igual, porque podemos tener un excelente administrador, pero si la estructura en la cual se va a desenvolver no es adecuada, pues definitivamente, por muy buenos que puedan ser los programas, si la estructura no está bien, no van a funcionar. Los pequeños productores necesitan pues, que los apoyos le lleguen, que les llegue el conocimiento, la tecnología, sobre todo el acceso al mercado. Un pequeño productor, cuando empieza a vender producto porque ya cubrió sus necesidades básicas de alimentación, pues lo tiene que vender en su propia comunidad. Entonces empezamos con un tema de intermediarismo, donde se van formando los volúmenes para poder llegar al mercado. Y eso genera ineficiencias y genera un costo. Entonces necesitamos que los productores produzcan de una manera más eficiente, que tengan acceso a la tecnología, a insumos adecuados, al conocimiento. El extensionismo debe ser un extensionismo productivo. Hoy vemos que hay una disasociación de muchas de las universidades que tienen carreras específicas hacia el campo con los productores. No hay esta comunicación. No hay un vínculo, no hay un puente, ¿verdad? Así es, el INIFAP, que es el instituto en el cual se hacen las investigaciones para el campo, tampoco hay un vínculo. Entonces, ese pensar fuera de la caja, necesitamos reorganizar el gobierno federal en todo. O sea, no tenemos hoy en este país una secretaría que sea la responsable única de la alimentación, de la producción de los alimentos en México y que haya suficiente alimento a buen precio en la mesa de los mexicanos. Tendría que ser Zagarpa, ¿verdad? Definitivamente, en todo el mundo la Secretaría de Agricultura es la responsable de que haya suficiente alimento, porque es la responsable de que se produzcan y que se comercie en el mundo. Hoy en México, un agricultor, un ganadero, para un trámite tiene que ir a veces hasta 5 o 6 secretarías para poder llegar a ese trámite. Tenemos que la Secretaría de Economía es la encargada del tema de comercio interior y exterior, por lo tanto ellos son los que definen los volúmenes que se requiere de comida y no hay una comunicación muchas veces adecuada con Zagarpa, entonces se abren cupos de importación que distorsionan el mercado, o no se importa a tiempo, o no se importa lo que se necesita, y eso al final el más perjudicado pues es el agricultor, porque siembra y al no tener un acceso adecuado al mercado, porque no hay una buena comunicación, pues no lo puede vender o lo tiene que vender muy barato y sin que beneficie al consumidor, porque todo ese beneficio se queda en otros eslabones de la cadena. Entonces, si ganara la presidencia Ricardo Anaya, digamos que vendría una reestructura importante de todo lo que tiene que ver con el organigrama del sector público para que haya una sola dependencia ya encargada de la parte de alimentos. En este caso sería Zagarpa, ¿no? Así es. Además hay duplicidad. Muchas veces incluso dentro de Zagarpa, en diferentes direcciones, en diferentes áreas, hay programas similares. Entonces tienes una duplicidad de funciones, una duplicidad administrativa, una duplicidad con otras secretarías, por ejemplo, con Sedesol. Entonces hay que reubicar los programas de acuerdo al objetivo de cada subsecretaría, de cada dirección, y también
que haya un responsable. Si no tenemos responsables, ¿cómo medimos quién es el responsable y cuál debe ser el resultado de su trabajo? En todos lados se fijan métricas. En la Secretaría de Agricultura no hay métricas. No hay un responsable del maíz o del frijol o de la leche o de las berries. Se produce y ya. Por la estructura, me platicabas en alguna ocasión, por la propia estructura que existe en la Secretaría, pues como que está repartida las responsabilidades, la toma de decisiones, y esto hace pues prácticamente imposible que haya un responsable si las cosas no se dan, ¿verdad? Así es, tienes 3 subsecretarías, la de competitividad, la de agricultura y la de desarrollo rural. Y las 3 muchas veces atienden al mismo. Entonces ahí vuelves a tener duplicidades y luego por otro lado tienes una coordinación de ganadería, tienes el área de sanidades en otro lado, el área de apoyos a la comercialización en otro lado. Entonces hace que se disuelvan los esfuerzos y como te digo, un agricultor para resolver un problema pues tiene que ir a ver a 5 o 6 ventanillas, 5 o 6 funcionarios, Imagínate. que si no hay una buena comunicación entre ellos, pues las cosas no caminan adecuadamente y tiene un gran costo para este país, porque los recursos que son limitados pues se pierden en el camino precisamente por estas duplicidades o esta mala comunicación. Ya con un rediseño de la Secretaría y con un funcionamiento más eficiente del sector público, supongo que se pueden hacer políticas públicas más efectivas, supongo, ¿verdad? Ese sería el punto, ¿no? Mira, vámonos al productor más pequeño, que produce de autoconsumo. Lo que él tiene es una huerta familiar, Ajá. lo que siembra es para comérselo. Entonces, cuando la huerta es tan pequeña, además de su huerta familiar y de tener una estructura donde tenga insumos para mejorar su productividad, al ser pequeña, pues muchas veces lo hacen todo a mano. Necesitan instrumentos, necesitan semillas mejoradas, fertilizantes, necesitan tener otra fuente de ingresos, otro trabajo. Entonces necesitamos facilitarles el trabajo. Es increíble que hay lugares en Sonora o en Jalisco o en el Bajío que las cosechas no se logran cosechar completas por falta de mano de obra. Fíjate. Y en otros lados no tienen trabajo. Entonces hoy en México tenemos 2.9 millones de jornaleros agrícolas que no se mueven de una manera económicamente adecuada porque pues, se mueven como se han movido toda la vida a base de conocidos, a base de liderazgos, y lo que hace falta es que haya un sistema de información, dónde están las cosechas, dónde está el trabajo, quién está dispuesto a tenerlo, que este trabajador salga contratado de Oaxaca a Sonora, igual que sale contratado de Oaxaca a Canadá. Qué increíble que los canadienses tienen un programa para contratar jornaleros mexicanos. Y México no lo tiene, ¿verdad? México no lo tiene. Entonces los jornaleros deben de tener las mismas capacidades y las mismas cosas que un empleado de cualquier otra área. Debe tener seguridad social, debe tener acceso a la educación, acceso a la vivienda y el productor debe tener acceso a la mano de obra, porque qué triste es que se hizo todo el esfuerzo y que no se logre obtener la cosecha. Y para lo que es su cosecha, ¿qué estamos hablando? 1 o 2 hectáreas, ¿no? Cuando mucho, ¿no? Así de es. un Media pequeño hectárea, 2 productor. hectáreas, sí. Exacto. ¿Hay que hacer con su cosecha para ayudarle? Tiene que ser un ingreso adicional a su familia. O sea, de 1 hectárea, difícilmente, si no es una hectárea altamente tecnificada, que sea un invernadero con todas las de la ley, con accesos, porque muchas veces el problema principal es que llegar a los lugares ni siquiera hay caminos adecuados. Entonces necesitamos una infraestructura rural mucho mejor. Este productor debe tener un ingreso de su cosecha y debe tener un trabajo o acceso a otro ingreso para que se complemente. Y ya que llega al siguiente nivel, que su cosecha se pueda comercializar adecuadamente para que se vuelva un sistema de autoempleo. Exacto. Y ya de ahí vienen los siguientes niveles comerciales. Pero al final, México, al estar tan abierto en el mundo, es el país que más tratados comerciales tiene, 43. Entonces, es un país con una apertura gigantesca, donde los productores tienen que competir en igualdad de condiciones. Cuando competimos con Estados Unidos, ahora con la ampliación en Europa, en el TPP, ellos tienen un sistema de cooperativas que tienen algunas más de 100 años, donde las cosechas las comercializan en conjunto, donde los beneficios de toda la comercialización y el procesamiento le llega a todos los productores sin importar su tamaño. Y eso genera otro nivel de economía y otro interés, porque entonces si yo voy a procesar, pues también me conviene asociarme con el pequeño productor para que produzca. Este es un tema del que se ha platicado desde hace mucho tiempo, Vicente, el tema de las cooperativas, de las asociaciones de productores, pero al final de cuentas siempre han naufragado. ¿Por qué? ¿Qué ha fallado? Mira, yo creo que primero que nada el andamiaje legal en México nunca ha existido para favorecerlo. Entonces, si no tienes una ley de cooperativas, hoy en México las cooperativas un régimen laboral. Entonces necesitamos un régimen de presas de servicio al costo, donde lo importante sea la producción primaria y no el procesamiento y la comercialización. Cuando tú no tienes ese andamiaje, eso te genera un sobrecosto en la asociación y posteriormente
que sea fácil que algún grupo se apodere del control y lo que se vuelva sea una empresa que le compra otra vez a los productores. Ahora, ustedes traen, digamos, figuras, Vicente, no precios de garantía, porque ya lo habíamos platicado, los precios de garantía, pues en cierta medida es un congelamiento como de precios, ¿verdad? Pero traen todo lo que es agricultura por contrato, traen seguros diversos, en fin, traen algunas figuras realmente importantes, ¿verdad? Para mejorar, digamos, la productividad, la competitividad del productor en general, ¿verdad? Mira, México tiene que cambiar a una economía del conocimiento y en la agricultura igual. Es una de las cosas que Ricardo trae muy claras. Y en la parte agrícola necesitas una agricultura digital, donde hoy las capacidades que ya existen con los teléfonos inteligentes, poder tener acceso al mercado, acceso a la información. Muchas veces tenemos plagas. El agricultor tiene una plaga y no sabe qué es, ni sabe a quién recurrir. ¿Qué diferencia que puede ir con su teléfono, sacarle una foto y mandarla al INIFAP y en el INIFAP le diagnostiquen cuál es el problema? Que además eso ayuda a que se monitoreen las plagas mucho más rápido en todo el país. Luego las coberturas también puede... Todo el tema de mercados, coberturas, agricultura por contrato, que es precisamente esto, coberturas de precios, coberturas climatológicas, seguros al margen. O sea, es una serie de medidas. Necesitamos un mercado de físicos en México, no existe, donde yo pueda ofrecer tecnológicamente mi producto y encontrar un cliente, como hoy sucede en el Internet, con cuántos productos, ¿no? Claro. O sea que, bueno, viene, digamos, un rediseño importante de la Secretaría de Agricultura, de la parte de alimentos, pero aparte una serie de políticas agresivas para mejorar el desempeño de la agricultura de nuestro país, ¿verdad? Así es, hay que facilitarle al agricultor las cosas. Hoy tenemos un cambio climático, necesitamos ser mucho más rápidos, más ágil. El clima se ha vuelto muy cambiante. Necesitamos poder sembrar en menos tiempo, cosechar en menos tiempo, reaccionar ante las sequías o las lluvias más rápido. Y eso solamente se puede hacer si tenemos acceso a la tecnología, como los países con los que competimos. Y la realidad es que México tiene ya muchas capacidades instaladas, simplemente hay que actualizarlas y ordenarlas. Necesitamos un ordenamiento de las funciones de la Secretaría y eso le facilita al productor. En México hay suficientes productores con grandes capacidades para competir a nivel mundial. Ahora nos quedan 30 segundos, Vicente. Simplemente quisiera decir que Vicente es un hombre que tiene mucha experiencia de Querétaro, productor de muchos en la agricultura, pero aparte ganadero, y entiendo que eres tercera o cuarta generación, ¿verdad? Sí, bueno, realmente me es difícil saber quién fue el primero que empezó en la agricultura, porque es así. ¿En tu familia? Mi familia en Querétaro pues, está desde principios de 1900 en todas las actividades agrícolas, ganaderas, agroindustriales, comerciales del sector agropecuario, y es una familia que siempre ha buscado pues, hacer algo más por el país, participando en organizaciones, buscando políticas públicas, tanto locales como regionales, y bueno, por eso estamos aquí hoy. Por eso te buscó Ricardo Anaya, ¿verdad? Así es. Bueno, muy bien, pues Vicente, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti y un saludo a todos. Bueno, él es Vicente Gómez Cobo, él es el coordinador agropecuario de la coalición Por México al Frente. Gracias, Vicente, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Y para analizar la coyuntura de la jornada electoral, esta noche vamos a platicar con Alberto Gómez Alcalá. Voy un corte y regreso. Pues Alberto, muchas gracias por acompañarnos esta noche. No, al contrario, con mucho gusto, Alberto. Bueno, pues un entorno complicado, ya lo platicábamos, un año que me parece, Alberto, pues está en el contexto de lo que se había previsto desde el año pasado, ¿verdad? O sea, sí. Un año lleno de interrogantes, mucha incertidumbre, ¿verdad? Es correcto. Vienen algunas de la economía global, otras de las negociaciones comerciales, que también hay un capítulo global, otro capítulo más local con nosotros en el TLC, la elección presidencial, sin duda alguna. Y realmente de los tres han venido pues, buenas dosis que han alimentado esa incertidumbre. Pero creo que hay algunos elementos que convendría resaltar. Yo creo que uno muy importante es de que en general la salud de la economía global es bastante buena. Exacto. ¿No?
como que en los países industrializados vimos una ligera desaceleración en el primer trimestre, pero realmente nada preocupante. Y de hecho, más bien alimentó este proceso de normalización de la política monetaria en Estados Unidos, que llevó a una expectativa de que si las tasas iban a subir incluso más allá de lo que el mercado de alguna manera tenía contemplado, y que ha traído aparejado una fortaleza del dólar. Del dólar, exactamente. Que en general es una buena noticia porque quiere decir que ya las economías industrializadas no necesitan de tanto estímulo, se pueden valer por ellas mismas, eso es excelente. La parte mala, que no ha sido el caso para nosotros, pero sí para otros mercados emergentes que están en una etapa de mayor vulnerabilidad, es de que ese aumento en las tasas internacionales, esa fortaleza cambiaria, sí los ha llevado a reacciones más fuertes. Tal vez los dos ejemplos más claros sea Argentina, en el lado de América Latina, y Turquía, no son los únicos, hay más, en el lado asiático. La verdad, México Por lo bien, que hace a la depreciación de sus monedas, por ¿verdad? lo que hace a la depreciación de sus monedas y la necesidad de sus bancos centrales también de aumentar más fuerte las tasas de interés, precisamente como una estrategia de defensa a la parte cambiaria. Entonces, en general, México en ese entorno internacional ha salido bien librado. El crecimiento sigue, se mantiene. No tuvimos prácticamente ninguna desaceleración en lo que va del año. Se mantienen los dos motores, el motor externo con las exportaciones, la inversión extranjera directa sigue muy sólida, rompiendo récords, el mercado interno también, sigue avanzando el empleo, sigue avanzando la remuneración, el crédito bancario está ahí. En fin, como que es un escenario afortunadamente muy completo que hace que la economía vaya a un buen ritmo. Ahora, dado el tema, digamos, de estas variables de incertidumbre, lo mencionabas, el Tratado de Libre Comercio, el tema electoral, ¿no sientes que pues, en este segundo trimestre que estamos viviendo ha habido como una cierta caída de la actividad ante la posposición de muchos negocios, dado el proceso electoral, dada la jornada del 1 de julio? ¿Cómo lo sientes tú? Yo creo que sí hay algo de eso, pero quisiera ir un paso atrás a tu pregunta que me parece muy pertinente, ¿no? Lo que hemos visto es de que a pesar de que pensemos en los primeros meses del año, tuvimos dos factores de incertidumbre muy fuertes, TLC, elecciones, y realmente las variables financieras se comportaron con una tranquilidad, con una solidez, con una fortaleza bastante encomiable. De hecho, estos capítulos cuando se fortalecía mucho el dólar, subía las tasas de interés en Estados Unidos, por ejemplo, la tasa a 10 años que estuvo por arriba del 3%, en fin. Sí hubo otros ejemplos en los mercados emergentes que mostraron como que señales, focos amarillos, vamos a ponerlo así, nada preocupante, nada de los contagios que solíamos ver, etc. Yo creo que eso nos habla de muy buenas noticias por el saneamiento macroeconómico que tiene el país. Ahora, si no se resuelven esos elementos de incertidumbre asociados a una negociación comercial tan importante como es el TLC o una elección presidencial donde hay visiones un poquito encontradas de qué hacer con las reformas estructurales, Exacto. pues por supuesto que sí son un freno, porque la postura natural es, pues me voy a esperar a ver cuál es el resultado, cómo es, qué pasa, y después ejecuto el proyecto de inversión, el plan, la ampliación de planta, etc. Entonces, sí hay un efecto que sí creo que es real, que se siente, que se percibe en la clase empresarial, en diversos sectores, que yo no diría que es de cancelación de proyectos, no, simplemente es espera. Un paréntesis, ¿no? Un paréntesis, vamos a esperar a ver qué pasa, que se resuelve esa incertidumbre y entonces ya vemos qué pasa. ¿Cuántos aumentos faltan en Estados Unidos para normalizar las tasas de interés? Esa es la gran discusión ahorita. Yo creo que las autoridades de la Fed han sido muy claras, han dialogado, por así decirlo, mucho con el mercado, no quieren sorprenderlo, quieren anticiparlo, quieren preparar y han sido muy claros que van a ser muy graduales, que se van a ir con calma, que no se van a precipitar. Y que incluso en este tipo de decisiones siempre puede haber un error de dos tipos. O te precipitas o te tardas. Si te precipitas, puedes de alguna manera abortar esta recuperación
y hay una amplia experiencia histórica en Estados Unidos y ese riesgo es el que quisieran evitar. Ajá. Y si llegan tarde, pasan cosas probablemente, pero no son tan graves vis a vis lo que podría pasar con esta primera alternativa. Entonces, de alguna manera preferirían pecar de tardarse más que de precipitarse. Entonces, yo soy de los que cree que más bien van a ser aumentos muy graduales y que va a ser un periodo muy largo. Alberto, como quiera que sea, lo que se ve claramente es que seguirá fortalecido el dólar, ¿verdad? Sí. Y ese fortalecimiento del dólar, pues es un factor de presión para nuestra moneda, Sin duda. Nuestro peso. Y aparte están esas variables que ya comentamos, las elecciones, el Tratado de Libre Comercio, que pues siguen presionando al peso, hay especulación. ¿A qué niveles están viendo ustedes el tipo de cambio? ¿Hasta dónde se podría disparar el tipo de cambio? Bueno, en general, lo que nosotros vemos es de que pueden darse, digamos, dos familias de escenarios, porque siempre sí, la realidad es muy compleja, ¿no? Un escenario, llamémosle, de continuidad en lo que es lo que hemos visto en los últimos años, es decir, disciplina fiscal, prudencia monetaria, consolidar las reformas estructurales, fundamentalmente la energética, en fin. Si vamos por esa ruta, realmente la perspectiva se ve muy favorable. ¿Por qué? Pues porque mantenemos esa estabilidad, somos vecinos del mercado que va a crecer está más, creciendo, que ajá, además tiene estímulos adicionales por el lado de la reforma fiscal. y tenemos una reforma energética que ahora sí está con un precio bastante adecuado en términos del petróleo. Claro. Estamos, digo, el precio del Brent está a 80, 85 dólares. Cuando recién teníamos la reforma, ese precio estaba en 30. Entonces, digo, sí es un escenario completamente distinto. Entonces, si ves todos esos factores, sí te llevan a un escenario, la verdad, bastante, bastante bueno. En un escenario de esa naturaleza, aunque el dólar sea fuerte, el peso se puede mantener bastante estable, Ajá, precisamente por toda esta renovada competitividad que tendría el país, tanto por el crecimiento de nuestro principal mercado como la posibilidad de explotar una muy buena reforma que hoy tenemos a un precio alto del petróleo. Y por otro lado, hay otras familias de escenarios de que si se cuestionan u obstaculizan mucho las reformas, pues entonces todo lo bueno que estamos platicando de no lo tendríamos. Entonces, en ese caso, esta incertidumbre de los negocios, esta incertidumbre de la inversión, pues haría que no lleguen esos proyectos y que entonces toda esta renovada competitividad no se concrete en empleo, en poder de compra, etcétera. Y en ese caso, pues bueno, la incertidumbre puede definitivamente contagiar las variables financieras, el tipo de cambio podría debilitarse y dependiendo de ese debilitamiento las tasas de interés podrían tener que subir, etcétera. Entonces sí nos lleva a un derrotero. O sea, tenemos entonces dos escenarios muy definidos. Uno, continuidad, el otro, pues falta de continuidad, ¿verdad? Correcto. Y entre los dos, nosotros hicimos un ejercicio que tenemos publicado, que por supuesto está a tus órdenes. Podrían implicar entre los dos, en digamos, un horizonte de los siguientes 4 o 5 años, una diferencia de casi un punto de crecimiento, un tipo de cambio 20% más débil en el caso de... O sea, ¿qué significaría eso? ¿20, 23, 24, 25? En el caso de la continuidad favorable, el peso se podría incluso hasta apreciar. 17, 18, ¿verdad? 17, 16 es y medio. En fin, ahí podemos ver varias variables juegan, digamos. Y en cambio, en el otro caso, se te va a 19, 20, en fin. 20 y tantos, y estos ¿no? son promedios. Estamos hablando de situaciones, ¿no? Por supuesto, puedes tener niveles superiores, niveles inferiores, pero en fin, estaríamos hablando como de promedios, ¿no? Y bueno, pues ya no, se nos acaba el tiempo. La inflación podría, con tasas de interés más elevadas, ahí tendríamos mayores presiones inflacionarias, ¿verdad, tocayo? Afortunadamente están convergiendo las tasas. Como tú bien sabes, el año pasado sí fue una sorpresa negativa la que dimos en la inflación. Sí. Por supuesto, la gasolina influyó, por supuesto, el tipo de cambio influyó, pero luego, desde los primeros meses del año, empezó un periodo de convergencia bastante sólido. Nosotros creemos que cerraremos este año alrededor del 4%, y sí, muy probablemente continúe esa tendencia descendente, si es que no tenemos una sorpresa desfavorable en el tipo de cambio, ¿no? En cuyo caso, pues sí. ¿Y el petróleo? ¿En qué niveles lo estás observando? El petróleo, yo creo que los niveles que estamos viendo ahorita podrán mantenerse.
Es el resultado 75, digamos entre 75, 85, más o menos 80, digamos, que es el resultado, por un lado, del mayor crecimiento mundial, que también China participa en ese crecimiento mundial, que no lo comentamos, pero está ahí, y también mayor riesgo geopolítico, ¿no? Pues lo que está pasando en Irán, lo que está pasando en Corea, Medio Oriente, en fin. Entonces, pues tiene una prima adicional por todos los elementos de incertidumbre que bueno, en este caso pues a nosotros nos favorecen, pero yo creo que la razón aquí principal es de que mientras se mantenga el crecimiento global, que es el caso, pues ese precio podrá mantenerse. Bueno, pues Alberto, muchas gracias. Podemos platicar mucho tiempo contigo porque siempre nos ilustras. Gracias por la oportunidad. No, al contrario, Alberto, gracias a ti y a todo tu auditorio. Bueno, y él es Alberto Gómez Alcalá, él es el director corporativo de estudios económicos de Citibanamex y él es también el presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México, la ABM. Muchas gracias. No, gracias, Alberto. Gracias. Buenas noches. Como ve, para el ámbito agropecuario hay todo por hacer y se requiere una cirugía mayor en Zagarpa y en toda la estructura gubernamental. Debemos además impulsar figuras modernas hacia el campo para arraigar al productor más necesitado. Por lo pronto, a la vuelta de la esquina, la jornada del 1 de julio, en un marco financiero complicado que ya por lo pronto ha lastimado la paridad de nuestro peso. Lo invito la próxima semana aquí a la misma hora con más información del ámbito de las finanzas, la economía y los negocios. Hasta la próxima.